Cuando llegó el mes séptimo, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas y le pidieron al escriba Esra que trajera el rollo de la Torá de Moshe, que Yahvé le había encargado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esra trajo la Torá ante la congregación de hombres y mujeres y todo el que era apto para entender lo que se oía. Leyó el rollo desde el amanecer hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante las puertas de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y cuantos podían entender los oídos de todo el pueblo que estaban atentos al rollo de la Torá. El escriba Esra estaba sobre una plataforma de madera que había hecho con ese propósito, y junto a él, a su derecha, estaba Matitiá, Shema, Ananiá, Uriyá, Hilquiyá y Maseiyá. A su izquierda estaba Pedayá, Mishael, Malchiyá, Hashum, Hashbadaná, Sejarayá y Meshulam. Esra abrió el rollo a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo se puso de pie. Esra bendijo a Yahvé, a Elohim, y a todo el pueblo, alabando, alzando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron ante Yahvé con el rostro en el suelo. Entonces los levitas, Yehoshua, Bani, Shebería, Yamin, Ahub, Shebatía, Jodiyá, Maaseyá, Kelitá, Azariá, Yosabet, Hanán y Pelayá explicaban la Torá al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Ellos leían en el rollo de la Torá de Elohim, traduciendo y aclarando el sentido, de modo que entendieran la lectura. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba Esra y los leviim que enseñaban al pueblo, le decían a todo el pueblo: este es un día santo para Yahvé su Elohim. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la Torá. Les dijo además: vayan, coman ricos manjares y beban bebidas dulces y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Adonai. No se entristezcan, porque su gozo en Yahvé es la fuente de su fortaleza. Los leviim hacían todo lo que el pueblo guardaba silencio y decían: cállense, que este día es santo, no estén tristes. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a festejar con gran alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. El segundo día se reunieron con el escriba Esra los jefes de los clanes de todo el pueblo, los sacerdotes y los leviim, para estudiar las palabras de la Torá. Hallaron escrito en la Torá de Yahvé, que había mandado por medio de Moshe, que los hijos de Israel debían habitar en cabañas en la festividad del séptimo mes, y que debían anunciar y proclamar en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: salgan al monte y traigan ramas de olivo silvestre, ramas de mirto, ramas de palmeras y ramas de árboles frondosos para hacer cabañas, como está escrito. Entonces el pueblo salió y las trajo. Cada uno hizo cabañas para sí sobre su azotea, en sus patios, en los atrios de la casa de Elohim, en la plaza, en la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la comunidad que había vuelto del cautiverio hizo cabañas y habitó en ellas. Desde los días de Yehoshua bin Nun hasta aquel día, los Bené Israel no habían hecho tal cosa, y había una alegría muy grande. Él leía cada día del rollo de la Torá de Elohim, y desde el primero hasta el último día, durante los 7 días, celebraron la festividad, y al octavo día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Bendito eres tú, Elión nuestro Dios, porque nos has ordenado leer la Mikra. Amén. Ahora pasemos a la derashá de esta sección que leímos de la Biblia. Derashá Parashat Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 18. Y todo el pueblo se juntó como un solo hombre. Este capítulo nos transporta a un momento decisivo en la historia de Israel, el retorno del exilio babilónico.
El pueblo, debilitado por la dispersión, las costumbres extranjeras y la pérdida de identidad, se reúne unánimemente en la plaza delante de la puerta de las aguas para escuchar la Torá leída por Ezra el Sofer. En nuestra tradición ebionita, este episodio no es solamente una lección de historia, es una radiografía espiritual de lo que significa volver a la voluntad de Elohim después de un tiempo de olvido. Para nosotros la Torá no es un libro muerto de reglas frías, sino la instrucción viva de Elohim. Y este pasaje, aquí vemos que el pueblo no fue reunido para un sacrificio animal ni para rituales ostentosos, sino para escuchar y comprender. Esto se alinea con lo que enseñó el maestro Yehoshua: el que oye mis palabras y las hace, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Dice Mateo 12:50. La fe ebionita rechaza el culto vacío y abraza el aprendizaje comunitario como el verdadero sacrificio agradable a Elión. El texto nos muestra que Ezra no solo lee de la Torá, sino que los levitas la explican, dándole sentido y contexto. Esto es alajá en acción. No basta con conocer la letra, sino con aplicarla correctamente. De inmediato se restaura una mitzvah olvidada, la fiesta de Sukkot. Es significativo que la primera práctica recuperada tras el exilio no sea un ayuno, sino una fiesta de gozo y unidad. Para nosotros esto enseña que la teshuvá, el retorno a Dios, no empieza con tristeza perpetua, sino con una reconciliación celebrada. Históricamente el pueblo había pasado 70 años en un contexto babilónico donde las leyes, la lengua y la cosmovisión eran ajenas a los Bené Israel. Muchos habían olvidado incluso el hebreo, de ahí la necesidad de que los levitas tradujeran y explicaran. Este evento es históricamente una refundación nacional. Nehemías reconstruye los muros físicos, Ezra reconstruye los muros espirituales. Cuando el pueblo entiende la Torá, llora. Esto es un fenómeno psicológico predecible. El reconocer nuestras faltas, sentimos dolor y culpa. Pero los líderes les dicen: no se entristezcan, porque el gozo de Elohim es su fortaleza. Aquí hay sabiduría terapéutica. La verdadera teshuvá, el arrepentimiento y regreso a Dios, no nos hunde en depresión, sino que nos impulsa a reconstruir con esperanza. El llanto fue la catarsis, el gozo fue el motor. Este capítulo muestra que la restauración no es individualista. El pueblo escucha como un solo hombre, celebran juntos y construyen cabañas, las Sukkot, todos juntos. En la vida diaria ebionita, esto significa que la fe no es una experiencia privada de misticismo aislado. Es un proyecto colectivo donde nos ayudamos a cumplir las mitzvot unos con otros y donde la palabra se estudia y se vive en comunidad. Ezra lee la Torá en un lugar público, no en una sala cerrada para élites. Esto es una lección ética. La instrucción de Elohim es para todos. No es un secreto para unos pocos sabios. En la visión ebionita, el liderazgo no se mide por cuánta Torá retienes, sino por cuánta Torá compartes con sencillez para que todos la puedan obedecer. Desde el punto de vista lingüístico, el pasaje también menciona que se hacía lectura con sentido, es decir, se traducía o explicaba probablemente del hebreo al arameo, porque los Bené Israel habían dejado de hablar el hebreo y ahora hablaban el arameo, que era el idioma que habían aprendido en Babilonia, era la lengua común del pueblo. Esto es una forma antigua de traducción simultánea y demuestra un principio pedagógico avalado por la ciencia moderna. La gente aprende y retiene mejor cuando se entiende todo en su lengua materna. Incluso desde la neurociencia sabemos que la comprensión profunda activa más áreas cerebrales que la mera repetición de sonidos desconocidos. Ezra aplicó lo que hoy llamaríamos aprendizaje significativo. Nehemías capítulo 8 no es solo un evento histórico, es un modelo para cualquier comunidad que quiera hacer teshuvá y volver a Elohim de manera genuina. Nos recuerda que la fe comienza con la escucha y la comprensión de la Torá. La halajá es la aplicación práctica, no acumulación teórica. El retorno a Elohim debe transformar tanto el corazón como la cultura comunitaria. La alegría es una parte central de la obediencia. La palabra debe estar al alcance de todos, sin barreras de idioma ni elitismo.
En el espíritu ebionita, este capítulo nos llama a ser como aquellos judíos repatriados, unidos, atentos, dispuestos a llorar por nuestras faltas y a reír por nuestra restauración, y sobre todo a recordar que el gozo de Elión sigue siendo nuestra fortaleza, ayer, hoy y siempre.